Compañeros, colegas y maestra Laurelena Villarreal García. Les habla su compañero Néstor Rodríguez y en nombre de mis compañeras Aela Morales y Arminda Eliana Cepeda, les presento nuestra propuesta innovativa que es un taller de enseñanza de estrategias de estudio con un enfoque racional, experimental y cuantitativo. Esperemos les guste. ¿Cuál es la propuesta brevemente? La propuesta es una implementación por parte de los tutores de un taller de enseñanza de estrategias de estudio, un taller de enseñanza a los estudiantes, obviamente, con un enfoque altamente racional, cuantitativo y experimental. Queremos hacer énfasis en estos calificativos, racional, cuantitativo y experimental, puesto que queremos convencer a nuestros alumnos con argumentos muy sólidos que estas estrategias no son meras sugerencias, sino estrategias probadas científicamente. Por ejemplo, cuando a una persona que tiene miedo a volar se le menciona que volar es mucho más seguro que viajar en carro, realmente no le estamos ayudando mucho a disminuir su miedo. Sin embargo, si le ofrecemos algún enunciado más racional, más cuantitativo, como por ejemplo decirle que la probabilidad de un accidente fatal en avión es de 1 en 1 millón y que compare esa probabilidad con la probabilidad de un accidente fatal en carro, el cual es 1 en 5.000 aproximadamente, le estamos dando una nueva dimensionalidad a nuestro enunciado. Nuestro enunciado es más potente, es más sugerente, ¿sí? Probablemente no podamos disminuir su temor a cero, pero definitivamente es mucho mejor que simplemente decirle que volar es más seguro que viajar en carro. Con eso nos referimos a estos tres calificativos y este es el enfoque principal que nos gustaría optar en este taller. Es decir, demostrar con evidencia cuantificable, experimental, que las estrategias que les sugerimos a los alumnos son muy potentes y muy reales, que los alumnos realmente las entiendan muy bien. ¿Cuál fue el origen de la propuesta? Pues la idea surgió al recordar nuestra etapa universitaria, en concreto de la maestra Adela Morales y la mía, dado que somos de la misma área de matemáticas y física. Y nos parecía extraño que en los cursos universitarios de matemáticas siempre se pidiera a los alumnos demostrar resultados matemáticos o teoremas matemáticos, pero rara vez se explicaba cómo se hacía esto. Es decir, el maestro asume que el alumno sabe cómo demostrar un teorema, que el alumno sabe las distintas técnicas de demostración de teoremas, como reducción al absurdo, demostración por casos, demostración directa, etc. Y siendo esto completamente falso, los alumnos no saben en facultad, incluso en carreras de matemáticas e ingeniería, por lo regular no saben estas cosas y los maestros siempre las asumen. Entonces, esto dio pie a preguntarnos si algo parecido pasaba en el CIDEP, es decir, si nosotros como maestros incurríamos en el error de asumir que los alumnos ya poseían cierto conocimiento acerca de cómo aprender, cómo estudiar, y del cual nunca realmente nos asegurábamos que los alumnos tuviesen. Entonces, fue una pregunta ahí reflexiva, que surgió acerca de esta discusión y nos pusimos a pensar al respecto. ¿Cuál es la justificación de nuestra propuesta? Pues que estas estrategias de estudio que nosotros pensamos que los alumnos al entrar a la preparatoria realmente no conocen a profundidad o realmente no tienen un conocimiento práctico de estas, son herramientas cognitivas fundamentales y transversales a todas las materias y por lo tanto deberían enseñarse apropiadamente a los alumnos y no relegarse a un segundo plano o a instancias ajenas. En cierta forma parece un poco irónico que la estrategia, o más bien que la herramienta cognitiva más fundamental, que es la de saber cómo estudiar o saber cómo aprender, es la que relegamos a último plano. O sea, tenemos materias de matemáticas, de química, de historia, etcétera, pero ¿dónde está la materia de estrategias de estudio? Debería ser tan o más importante que las materias de contenido, en nuestra opinión. Ese es nuestro argumento principal, ¿verdad? Usualmente esto se relega a segundo plano
o a instancias ajenas. Hay centros de paga en los cuales se les enseña a los alumnos a leer rápido, a memorizar, etcétera, pero pues se hace sin un contexto educativo de preparatoria o de secundaria. Entonces, creemos y pensamos que se deberían incluir esas técnicas como una materia o al menos como un taller en la preparatoria misma. Y por proponer una explicación al por qué pensamos esto, proponemos una analogía biológica. Si el sistema digestivo de una persona no es eficiente, no importará qué tan alto sea el contenido nutricional de la comida que se ingiere, la persona acabará malnutrida. ¿Estamos de acuerdo en esto? Es decir, volviendo al tema del académico, realmente no importa qué tanto nos esforcemos como maestros en nuestras clases, en la calidad de nuestras explicaciones, etcétera. Si el alumno no sabe cómo digerir esa información, si no sabe cómo estudiar y cómo aprender, todo ese esfuerzo se va a ir en vano. Es decir, toda esa comida que le estamos dando al alumno no va a ser procesada correctamente por su cerebro y gran parte del esfuerzo educativo se va completamente a la basura. Ese es el argumento al cual nos referimos. Una metodología abreviada de la implementación. Esto es muy abreviado, obviamente, el tiempo no nos permite ahondar mucho en esto, pero se proponen los siguientes 4 pasos. Número 1. Los tutores de cada preparatoria investigarán en la literatura científica pertinente las estrategias de estudio más establecidas y potentes. Número 2. Se realiza un compendio de estas estrategias. Número 3. Se procede a entrenar a los maestros en estas estrategias y a realizar el taller con los estudiantes. Y proponemos tentativamente que el entrenamiento de los maestros sea entre ellos mismos, es decir, que sea algo así como que entrenamiento por pares, que diversos maestros sean más versados en diversas estrategias y las enseñen al resto de los maestros y viceversa. Y 4. Finalmente, al término de un ciclo escolar, se elabora un análisis estadístico para conocer el impacto del taller en los resultados académicos finales. La logística de la implementación, también de manera tentativa, se propone lo siguiente. El taller se impartiría por el propio tutor a su grupo tutorado y en la misma clase del tutor. Voy a ponerles, por ejemplo, yo soy maestro de matemáticas, entonces yo a mi grupo tutor en mi materia de matemáticas les estaría impartiendo este taller. ¿En qué forma? Bueno, tentativamente durante las primeras 2 semanas de clase, durante los primeros 2 semestres, y se estaría utilizando más o menos una frecuencia de 2 a 3 frecuencias la primera semana y de 1 a 2 frecuencias la segunda semana de clases. Cada frecuencia con una duración de aproximadamente 25 minutos, que es la mitad de una clase de preparatoria que dura 50 minutos. Por lo tanto, en estas clases en específico, yo tendría que acabar mi contenido en los primeros 25 minutos, mi contenido de matemáticas, y pasar rapidito en la segunda fase de la clase a impartir este taller. Se pueden limar asperezas respecto a esto, se puede perfeccionar, ¿verdad? La logística de esta implementación. Bueno, les comento brevemente 2 estrategias y el enfoque que nos gustaría adoptar de enseñanza, ¿verdad? De estas estrategias. Son meramente a manera de ejemplo. Todo esto se ahonda con propiedad en el reporte. La estrategia 1 es la de los recursos mnemotécnicos. Esto es muy ya sabido por todos nosotros, probablemente. Y observemos la dificultad de memorizar el número de 9 cifras que les planteo aquí, ¿verdad? Esto es algo muy difícil de memorizar por el cerebro. Sin embargo, obsérvese la facilidad con la cual se puede memorizar la frase: el uniforme escolar de mi hermana es azul. Incluso, a pesar que esta frase completa tiene más caracteres individuales que esta frase numérica, si se le puede considerar una frase, el cerebro es muy apto a memorizar esta clase de contenido por su alta carga semántica. Y es esta observación en la cual radica el poder del recurso mnemotécnico. El recurso mnemotécnico no es simplemente otra cosa más que codificar enunciados de este tipo o frases o contenido de datos de este tipo, que es muy difícil, muy artificial, y codificarlos en enunciados que son de fácil memorización. Por ejemplo, aquí podemos ver ciertos elementos de un grupo de la tabla periódica. Memorizarlos en sí mismos es algo bastante complejo,
Pero si se codifica esta información de cada uno de los elementos en una frase, por ejemplo, de este tipo, Benito el Mago causa sorpresa al barrio de Rafael, se puede ver cómo en las mismas palabras de la frase se está codificando los elementos. Y es así como aprendemos muchas cosas, ¿verdad? En matemáticas, la clásica de las funciones trigonométricas con SOHCAHTOA o con dos cocas y dos hielos. Ese tipo de frases ayudan mucho a la memorización de fórmulas matemáticas o de fórmulas químicas y de fórmulas científicas. Y es de hecho, estos recursos son de hecho los que utilizan los campeones de memoria para memorizar grandes cantidades de orden de cartas, etcétera. Entonces es una técnica muy potente, se le puede enseñar a los alumnos y se puede ejemplificar en directo en el salón de clases. Y así también se puede experimentar con ellos y realmente hacerles entender que funciona. Podemos hacer que pasen de realmente tener mucha ansiedad al no poder memorizar una fórmula a realmente poder hacerlo mediante el uso de esta técnica. Una estrategia 2. La mejor estrategia de estudio es el silencio completo, en cuanto a sonido ambiental se refiere. Contrario a lo que nos esperaríamos, estudiar con música, cualquier tipo de música, siempre es detrimental para el estudio. El estudio más eficiente siempre se logra en silencio, lo cual es un resultado obtenido por el doctor Nick Perham de la Universidad de Cardiff en Inglaterra, el cual a sus participantes del estudio pues les ofreció dos modalidades de aprender una lista de palabras y las cuales eran una modalidad en silencio y los otros eran una modalidad escuchando música de su preferencia. Y en pocas palabras, lo que descubrió este doctor es que las personas que lo hacen en silencio tienen una mucho mayor retentiva de la tarea en cuestión. Y lo irónico de este asunto es que los alumnos que estudiaban con música creían que la música les ayudaba a una mejor retentiva y a un mejor estudio. Esto es completamente falso. Y esto evidencia la necesidad de realmente pensar nuestras estrategias de estudio para los alumnos de manera científica. Es decir, la mayoría de nosotros pensábamos que estudiar con música era algo eficiente, con música clásica, ¿sí? Pero no es cierto. Y este doctor lo ha probado, en mi opinión, más allá de toda duda. Entonces, es por ello la importancia del enfoque científico, experimental y cuantitativo de las estrategias de estudio que les estemos enseñando a nuestros alumnos. Esta estrategia, por ejemplo, también se puede ejemplificar y experimentar en el mismo aula de clases y convencer a los alumnos más allá de toda duda. Y ya para acabar, conclusiones grupales individuales. Como conclusión grupal nos gustaría decir que estamos casi seguros y nos gustaría confirmar experimentalmente que la implementación de nuestra propuesta traería beneficios académicos cuantificables a la población estudiantil. Y bueno, ya ahorita pasamos con nuestras conclusiones individuales. Nos gustaría haber ahondado un poquito más en nuestra propuesta. El tiempo no lo permite, pero pues esperemos que les haya gustado, colegas y maestra Laura Elena. Muchas gracias por su atención. Soy Néstor Rodríguez. Muchas gracias.